sistema nervioso en un todo, digamos, se organiza en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios raquídeos y espinales. A su vez, este sistema nervioso periférico vuelve a tener una división entre somático y autónomo. Somático quiere decir, es aquel sistema, digamos, que va a inervar a toda la parte de músculo esquelético, mientras que el sistema autónomo es aquel que va a inervar a la parte del sistema muscular liso, o sea, todo aquello que nosotros no podemos modificar porque es involuntario, por eso es autónomo. Dentro del sistema autónomo tenemos otra división que tiene que ver con las funciones de aumento o disminución de esas funciones, justamente, que se llaman simpático y parasimpático, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy vamos a arrancar por el sistema nervioso central, un poco a contar cómo está conformado y cuáles son sus funciones. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, como dijimos antes. Este encéfalo, a su vez, se divide en un grupo, que serían el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Esta división, digamos, tiene un poco que ver también con sus funciones y su estructura. Acá lo que vemos es un dibujo nada más, pero bueno, vemos que la parte, por ejemplo, del cerebro está en un color más claro, el cerebelo lo vemos por debajo, un órgano mucho más pequeño que tiene una función muy específica, y el tallo cerebral es justamente la parte que está en naranja, que es la que conecta al cerebro con la médula espinal, es como si fuera la transformación, ¿no es cierto?, de ese tejido nervioso que va a formar la médula espinal. Esta imagen es una imagen media, digamos, es como si a un cerebro uno lo partiera a la mitad por su cisura más importante, que es la media, y ve las estructuras internas que tienen funciones específicas cada una. Nosotros hay algunos que no las vamos a desarrollar, las vamos a nombrar o vamos a decir su función, y no nos vamos a detener demasiado porque es muy específico y muy complejo algunas cosas, ¿sí? En este corte, por ejemplo, vemos que esa formación que tiene una forma de arco, la nombra como cuerpo calloso. Ahí encontramos el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo amigdalino, que eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, el hipocampo, la glándula pituitaria, todo eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero es para que vayamos viendo y escuchando un poco todos estos nombres que son un poco, algunos complejos, ¿no es cierto? El cerebro se puede, de alguna forma, clasificar sus funciones de acuerdo digamos, a los hemisferios, a los lóbulos. Los vamos a ir viendo uno por uno porque cada uno tiene una especificidad. Bueno, acá nos dice de nuevo que, bueno, el encéfalo está constituido por los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que es el tálamo y el hipotálamo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo son quienes forman el tallo cerebral, el cerebelo y por último la médula espinal. Muchos de estos nombres, mesencéfalo, diencéfalo, si uno en el libro va a encontrar telencéfalo, tiene que ver con la formación a nivel embriológica, a partir de un tubo neural que hay cuando todavía no está conformado ese sistema nervioso como tal. Hay una formación que se llama tubo neural, que es un tubo específicamente que empieza a sufrir una serie de transformaciones que van a dar lugar después a cada uno de esos órganos. Y por eso tienen nombre de acuerdo a la porción del tubo neural de la cual provienen. Por eso van a ver que muchos nombres tienen esta denominación, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con eso, de dónde vienen, digamos. El cerebro, que quizá es el órgano un poco más conocido de este sistema nervioso central, o que todos hemos leído, visto algo respecto al cerebro, es un órgano relativamente
relativamente pequeño para las funciones que tiene, porque tiene funciones de las más variadas, y tiene una cantidad de neuronas que le permiten hacer conexiones tan diversas que el libro habla de que tiene más conexiones inclusive de las estrellas que existen en el universo. Así que fíjense que estamos hablando de un sistema muy, muy complejo y que difícilmente vamos a en una clase a entender todo, ¿no es cierto? Por eso nosotros nos vamos a dedicar un poco más a lo que nos concierne, ¿sí? Cuando ustedes vieron en las preguntas que tenían para responder, había una pregunta particular que preguntaba qué era la mielina, ¿no es cierto? ¿Alguno puede contar qué puso? ¿Alguno le alcanzó a responder? Profe, Sí. yo puse que es una sustancia que envuelve y protege los axones de ciertas células nerviosas y que la Perfecto. función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Perfecto. Eso es exactamente, es una sustancia que envuelve a los axones. Si ustedes lo habíamos dicho en la clase anterior, pero bueno, también una de las preguntas tenía que ver con la neurona. El axón es esa prolongación larga de su citoplasma y su membrana plasmática, que lo que hace es llevar a lugares lejanos, digamos, la información que recolecta y que está trasladando. Esos axones que están recubiertos por mielina, que es una capa de algún tejido graso, esa mielina es de color blanca, mientras que a nivel de los cuerpos neuronales o somas no se encuentra mielina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos un corte cerebral como el que estamos viendo ahora, toda la zona blanca corresponde a axones, axones cubiertos de mielina, mientras que toda la zona gris corresponde a cuerpos de las neuronas o somas de la neurona. Por ende, fíjense que acá es sumamente importante la corteza del cerebro, ¿no es cierto? Porque es, digamos, desde donde nace ese impulso que va a llevarse a otra zona, pero es justamente la más externa, por eso vieron que el otro día hablábamos de quiénes las protegían. Esta protección también tiene que ver que la parte más externa justamente es la más especializada. Después vamos a ver que a nivel de la médula la estructura cambia, la parte de los cuerpos de las neuronas están en el medio, mientras que la mielina o los axones están por fuera. Bueno, acá nos dice un poco qué es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es la encargada de generar impulsos nerviosos, ¿pero por qué? Porque justamente es donde están los cuerpos neuronales, y las dendritas, porque las dendritas no tienen tampoco cobertura de mielina, solamente los axones. En general, los núcleos grises que uno lo encuentra en los cortes cerebrales, uno ve que hay materia gris alrededor, y después hay unos núcleos grises que tienen que ver también con una conformación de cuerpos neuronales que tienen funciones específicas y que muchas veces tienen que ver con el sistema límbico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras que la sustancia blanca, dice, está compuesta por axones neuronales con mielina. Su misión, ¿cuál es? Conducir los impulsos nerviosos creados en la sustancia gris del sistema nervioso. ¿Se entiende la lógica de esta sustancia gris y sustancia blanca? Porque eso nos permite entender. Sí. Bien. Eso nos permite entender después algunas lógicas de cómo funciona, digamos. Si no, es como que lo vemos como sustancia y no. Tenemos que acordarnos que por qué es gris y por qué es blanco, ¿no es cierto? Muy bien. A lo largo del libro ustedes van a ver que se describe espacios que inclusive cuando hablábamos del líquido cefalorraquídeo, que era otra forma de protección de este encéfalo, transcurre por los ventrículos, dice. Bueno, los ventrículos no son los ventrículos del corazón, sino que son los ventrículos del cerebro.
que son espacios que tienen una forma muy específica, y que acá es como que estuvieran sacados del cerebro, ¿no es cierto? Y uno puede ver ese dibujo, en el cual tiene una forma circular que corresponde un poco como a la forma que vimos del dibujo del cerebro, ¿no es cierto? Tenemos los ventrículos laterales, que acá describe un cuadro anterior, eso a nosotros no nos interesa. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, todos conectados entre sí. Estos ventrículos se conectan con el canal medular y por aquí es por donde transcurre ese líquido cefalorraquídeo que va bañando todas estas estructuras. El líquido cefalorraquídeo que habíamos dicho que era un lugar donde, una de las protecciones del encéfalo, nace a partir de los plexos que hay, plexos coroideos se llaman, que hay a nivel de los pisos del ventrículo, laterales y del tercer ventrículo. Allí nace y se absorbe a nivel de otra estructura también relacionada con la propia capa del aracnoides, que no nos interesa demasiado, pero bueno, para saber que este líquido cefalorraquídeo no es estático, no es único, no permanece intacto ahí, sino que es un líquido que se va cada 3-4 horas se va modificando, o sea que se absorbe y se vuelve a generar, y es una de las medidas de protección que tiene este encéfalo y es uno de los que reacciona primero ante cualquier situación que sea fuera de lo normal. Por eso, por ejemplo, cuando hay una meningitis o alguna enfermedad relacionada con las meninges o con el cerebro, se hace una punción para ver cómo está ese líquido cefalorraquídeo, que tiene que tener una característica específica, que es traslúcido, es cristalino, tiene un color amarillento, pero muy clarito, es dorado, se diría, y cualquier modificación de este líquido cefalorraquídeo nos estaría hablando de alguna patología, que después se sigue estudiando para ver cuáles son, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que se ven son los ventrículos y donde está, digamos, la formación de los plexos coroideos. Este es un corte distinto del cerebro, es como si uno lo cortara, digamos, verticalmente, pero en su largo, no en su ancho como lo vimos antes, ¿no es cierto? Esto nos permite ver un poco cómo se conforman los ventrículos, que recién los veíamos como laterales o que lo veíamos como una formación aislada, bueno, dentro de justamente del cerebro. Estas proyecciones que vemos acá de fibras, que dicen fibras de proyección justamente, fíjense cómo se disponen de una manera que nacen de un hemisferio cerebral y a nivel del puente, de Barolio o protuberancia se entrecruzan. Y eso, después lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene relación con la función motora. Por eso muchas veces cuando una persona tiene una ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, a nivel de su hemisferio derecho, termina teniendo consecuencias motoras que se ven al nivel izquierdo, o sea, no puede mover el brazo izquierdo, no puede mover, y tiene que ver con este entrecruzamiento de las fibras de proyección. Eso es lo que lo justifica. Bueno, acá yo puse justamente para que pensemos nuevamente en eso, cómo la localización acá habla de un ictus, pero en realidad la localización de esa neurona que transmite esa información baja por esa fibra de proyección que se entrecruza, y los síntomas son del lado contrario, donde estaría afectando el cerebro. Profe. Sí. Y luego una consulta, que ahora que vi dónde se entrecruzan, ¿sí? Me pregunto, yo soy masajista y tengo una paciente que tiene hernias de discas cervicales que se le duermen los brazos. Con los masajes mejoró, pero se le duerme